Muchísimas gracias, Carlos, y a la Cámara de Productores de Leche. Una bendición poder compartir una vez más con ustedes este espacio. Gracias a Corpeco y a la gente de Alltech en Costa Rica, mis colegas, un grupo maravilloso de gente trabajando allá. Como lo dijo Carlos, obviamente hoy vamos a enfocarnos en el manejo y los desafíos que presenta la vaca recién parida en nuestras instalaciones. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, obviamente, es qué es lo que pasa antes, durante y después de ese periodo de transición que es importante. Una cosa muy importante que queremos recalcar es que queremos que la audiencia, por favor, participe. No queremos que esto solamente sea una conversación monótona, nada más yo presentando aquí. Queremos que la audiencia participe en preguntas muy fáciles, muy sencillas, que sabemos que todos las pueden contestar. En cualquier duda que ustedes tengan durante la conversación de esta charla, estamos dispuestos, obviamente, a poder contestárselas. Carlos mencionó una parte importante en mi programa. Mi programa en los Estados Unidos, trabajando con Alltech, trabaja directamente con los empleados que trabajan en las lecherías de este país. Y la mayoría de empleados que trabajan en las lecherías de este país, desafortunadamente o afortunadamente, tienen muy poca información en el manejo de ganado lechero, ya que obviamente proceden de países como México y obviamente muchos países de Centroamérica. Entonces es donde entra la comunicación nuestra de Alltech sirviendo al productor para que la gente que trabaja con estos animales en varias áreas puedan ayudar a este productor a ser más eficiente y a través, obviamente, de la capacitación de estos empleados. Quiere decir que esta charla, como muchas de las charlas que ofrecemos a través del programa de capacitación, va dirigido a esos empleados que están junto a la vaca. Alguna vez en algunas conversaciones con mis colegas en Costa Rica, me mencionaban obviamente que muchos de los ganaderos en Costa Rica tienen una ausencia en sus instalaciones y dependen obviamente de gente, sus trabajadores, y en algunos casos estos trabajadores, igual que en este país, como lo acabo de mencionar, obviamente no tienen la experiencia para manejar a estos animales. Tienen la disponibilidad, pero no la experiencia. Y la idea de este curso, de esta charla, es enseñarle a ese empleado que está junto a la vaca tomar mejores decisiones, comunicarse de una forma mejor con esta información, con el productor de leche, con el veterinario, con el nutricionista, para que él pueda entender estos conceptos muy básicos, muy interesantes y muy importantes. Sin más, empezamos con esta charla del día de hoy. Como ya habíamos hablado anteriormente, la mayoría de empleados que se encarga de trabajar con nuestro ganado, nuestras instalaciones, tienen muy poca experiencia trabajando con el ganado lechero. En este país, en este caso, solamente el 2% de gente proveniente de Centroamérica y México tiene una oportunidad de traer educación consigo en la parte de ganado lechero. El 2% es un porcentaje muy bajo y, como ustedes pueden ver, obviamente la gran mayoría carece de esta información. Esto es un área muy importante, la vaca en transición, donde pasan varios desafíos y esta vaca obviamente presenta varias enfermedades debido a estos desafíos. Es por eso que tenemos que concentrarnos en la capacitación de este empleado y de las otras personas que se encargan de estas áreas para que se pueda hacer un mejor manejo de esta vaca que está pasando de un periodo seco a un periodo de lactancia. Esa es la vaca en transición. ¿Por qué es importante hablar y tomar en cuenta en todas nuestras conversaciones cuando hablamos obviamente de este periodo de transición? Por el costo. El costo y la incidencia son altísimos. Los empleados obviamente que trabajan o veterinarios que trabajan en las lecherías, obviamente se van a dar cuenta que la mayoría de enfermedades o la mayoría de estas incidencias pasan durante el periodo de transición, especialmente después del parto. En este cuadro, en estos dos cuadros, quiero hacer una referencia del costo elevadísimo que tiene cada una de las enfermedades y, por tanto, ponerle importancia y atención a este periodo de transición que es muy importante, ya que su costo es elevado. Estos costos, con disculpas de la audiencia en Costa Rica, obviamente están expresados en dólares. No tengo información en Costa Rica, pero la información que les puedo compartir es los costos de cada una de las mayorías de enfermedades en el periodo de transición en este país. Y veamos cada una de ellas.
La hipocalcemia o fiebre de leche tiene un costo alrededor de $300. La hipocalcemia subclínica, $125. Cetosis, $290. Metritis, $218. Retenciones de placenta, $259. La mastitis clínica en los primeros 30 días de leche, $444. Y el desplazamiento de abomazo, obviamente en muchos de los casos llamamos a veterinarios para corregir esta incidencia, $391. Si ustedes se pueden fijar en este cuadro, en esta columna, de los costos son elevadísimos. Obviamente, el costo de mano de obra en este país, el costo de medicina y el costo de otros insumos y el costo que se paga por leche, no tienen la misma definición que los costos que se pueden aplicar en Costa Rica. Pero si esto se lleva y se transporta o se transforma en colones, los mismos costos obviamente van a ser elevados. Esto quiero indicarlo para que ustedes se den cuenta que los costos en el periodo de transición, si los dejamos obviamente pasar y sin capacitar y sin prevenir, pueden ser elevadísimos y catastróficos para una instalación lechera. Y en el cuadro de la derecha, ustedes pueden ver obviamente que la incidencia de las principales enfermedades como la minitis, mastitis, ovarios císticos, metritis, retenciones de placenta, desplazamiento de abomazo, cetosis, fiebre de leche y distocia, pasan en los primeros 30 días después del parto, en una incidencia muy elevada. Y quiero que se graben ese número, 30 días en leche, 30 días después del parto, para poder definir el periodo de transición. El otro problema que tenemos, en base obviamente a la falta de capacitación y educación de nuestros empleados sobre la gente que se encarga del periodo de transición, es la confusión obviamente de muchas definiciones de las enfermedades. Y para esto quiero citar dos, metritis y DEA, que obviamente sus siglas están obviamente indicando que es un desplazamiento de abomazo. Si le preguntamos a un empleado, a una persona que está encargada de las vacas en transición y le preguntamos qué es metritis, la mayoría de los empleados, con todo respeto, van a contestar, es una descarga tal vez de la vagina, con malos olores, y lo que voy a hacer obviamente es tratar de curar ese animal sin saber qué es lo que está pasando. Una de las más complicadas, metritis, obviamente es muy difícil, obviamente, tratar de exigir a ese empleado que trate de utilizar menos antibióticos, ya que la falta de capacitación, obviamente, hace agudo este problema. En el caso del desplazamiento de abomazo, por ejemplo, al menos en este país, las siglas son DA. Y DA, obviamente, no significa nada para un empleado, solamente un sonido, obviamente, en la parte cuando se desplaza el abomazo, ese sonido al vacío que suena con el estetoscopio. Pero si a él le preguntamos dónde está el abomazo, la mayoría de empleados encargados de monitorear esos animales que acaban de parir, ni siquiera sabe dónde está el abomazo. Para muestra, obviamente aquí tenemos las estructuras de ese estómago, los compartimentos, cómo están divididos, y vamos a hablarlo más adelante. Esto, la falta de definición, la falta de capacitación, la falta de entrenamiento y la falta de conocimiento genera problemas, genera resultados negativos para nuestra industria. Y el principal problema que genera este problema para la industria, obviamente, es el uso excesivo de antibióticos, incrementando los costos, obviamente, de producción de nuestras lecherías. Mencionamos anteriormente que los empleados, obviamente, tienen la intención muy buena de poder salvar y curar esos animales, pero sin falta de información, o con falta de información, perdón, y con falta de capacitación, obviamente los empleados y la gente que maneja estas vacas en transición se ven obviamente obligados a utilizar el uso de antibióticos. El uso de antibióticos que en muchos de los casos solamente se utilizan, no se deben utilizar para prevenir enfermedades, sino obviamente para combatir enfermedades. En alguna charla que dimos anteriormente, alguna persona, por ejemplo, mencionó que se utiliza demasiados antibióticos en una crianza de terneros para prevenir neumonía. ¿Cuál es el problema del uso excesivo de antibióticos? Obviamente con dosis que no son aprobadas, con frecuencias que no son aprobadas y con rangos y duraciones que tampoco son aprobadas según la etiqueta. Para determinar esto, quiero obviamente darles un ejemplo, cefalosporinas, el uso de las cefalosporinas. Estos son agentes microbianos ampliamente utilizados tanto en el sector, obviamente, de salud humana como en la salud animal por veterinarios. Si nosotros seguimos haciendo un uso excesivo de estos antibióticos, obviamente el sector humano nos va a afectar a nosotros. Y estos antibióticos, estas moléculas desarrolladas para ambos sectores, obviamente van a desarrollar en este caso
una ausencia para poder obviamente funcionar como antimicrobianos si las bacterias obviamente desarrollan resistencia a eso. Entonces es muy importante que nosotros pensemos en prevenir, más no en utilizar en uso excesivo, obviamente, los antibióticos y protegerlos para nuestra salud. ¿Alguna pregunta por ahí, Carlos, o un micrófono conectado? Ok, como mencionamos anteriormente, quería que ustedes obviamente tengan en cuenta la incidencia de esas enfermedades después de los 30 días después del parto. Y hablemos obviamente de la definición de los días de ese periodo de transición, la duración. Yo personalmente y mucha gente obviamente queremos indicar que este periodo de transición dura 90 días. Alguna gente le dice que dura 21 días, pero hablemos de 90 días. ¿Por qué 90 días? Recordemos obviamente ese slide que pasó. Primero, el periodo de transición definido en esos 90 días comienza cuando ese animal es secado. Obviamente vacunación para incrementar esos anticuerpos, obviamente secado sistémico para poder evitar el ingreso de bacterias, sellados y obviamente nuevas infecciones en la glándula mamaria durante el periodo seco. Ese periodo seco, en la mayoría de instalaciones de producción lechera, dura alrededor de 60 días. Y es ahí, al acabar obviamente este periodo seco, donde empieza ese periodo de transición definido por el parto, y luego pasan 30 días hasta que ese animal obviamente está completamente pasando ese periodo de transición. Si sumamos 60 días de ese periodo seco, en promedio, en la mayoría de instalaciones lecheras en este país, incluso en Costa Rica, y sumamos esos 30 días después de esa generación, obviamente, de energía y generación de tejidos y generación de varios órganos, y esa recuperación energética, podemos hablar o podemos sumar que esos 30 días más los 60 días nos van a dar 90 días. Entonces, mi opinión es que ese periodo de transición sea considerado como un periodo que dura 90 días. ¿Qué es lo que pasa en esos 90 días? Algo muy importante, obviamente diseñado sobre todo y definido por el parto, donde pasan obviamente muchos desafíos. Y hablando de desafíos, la vaca y lo que vamos a presentar el día de hoy son especialmente dos desafíos que este animal va a presentar, ya sean animales de primer parto, obviamente, o animales que superen esa cantidad de partos. Pero todo animal en el periodo de transición va a presentar desafíos. Desafíos naturales, que obviamente los ha creado la naturaleza a través del creador, y un desafío obviamente del ambiente que es creado por las instalaciones donde ese animal va a parir. Alguna vez hablábamos con algún productor de México y nos comentaba obviamente esta persona que las vacas secas en la lechería de él obviamente son los animales que no reciben el cuidado que debían recibir. Y esto tal vez sea aplicable para muchos productores obviamente no solamente en este país, pero también en Costa Rica. Esta es una fotografía de Costa Rica de un animal que entra en un periodo de transición. Ya parió o está cercano al parto. Y si ustedes pueden ver instalaciones, obviamente hay estrés, obviamente es un cambio social, este animal está encerrado, es un ambiente húmedo, obviamente hay terneros alrededor de ella, otros animales, enfermedades, bacterias, virus, etc. Nosotros presentamos también y le damos a este animal que va a presentar desafíos obviamente creados por nosotros, creando ese ambiente negativo para él. Y aparte de estos desafíos que le presentamos a este animal en nuestras instalaciones, el animal naturalmente va a presentar dos desafíos provenientes de la naturaleza. Uno va a ser la supresión inmune y otro va a ser el balance de energía negativo. Y en esto, Carlos, necesitamos la ayuda de la audiencia. Esperemos obviamente que podamos hacerlo de una forma que se pueda obviamente hacer rápidamente. ¿Me escucha, Carlos? ¿Me copia? Correcto, correcto. Perfecto, excelente. Entonces sería que escriban en la opción Q y A, de preguntas y respuestas. Perfecto, excelente. Y usted me las va a decir apenas alguien escriba esto, ¿ok? Los dos desafíos que presenta ese animal en transición es una supresión inmune. Eso quiere decir que el sistema inmunológico, obviamente suprimido, disminuye en cantidad y en forma de accionar. Y por lo tanto, al minimizar ese sistema inmune, al minimizar la cantidad y el modo de acción de esos neutrófilos o glóbulos blancos, obviamente se entiende que ese animal va a presentar más desafíos y va a desarrollar enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas son todas aquellas que presentan una infección.
¿Y cuáles son obviamente aquellas que presentan una infección o los síntomas clínicos de esas enfermedades? Vamos a mencionarlos a continuación. Obviamente uno puede ser temperatura, otro puede ser inflamación, otro puede ser mal olor y otro puede ser descarga. Todas las enfermedades que presenten esos signos, vamos a agruparlas en la parte de supresión inmune o enfermedades infecciosas. Toda aquella enfermedad que no presente esos signos clínicos, temperatura, inflamación, descarga y mal olor, las vamos a poner bajo las enfermedades metabólicas, que son aquellas desarrolladas por un balance de energía negativo, hay cambios metabólicos. Obviamente este animal entra en un balance de energía negativo, vamos a explicarlo más adelante, que es de una forma muy sencilla, pero quiero que la audiencia me clasifique a las enfermedades en dos grupos. Ponga las enfermedades XXX bajo supresión inmune, infecciosas, y todo aquello que no es infeccioso lo ponga bajo balance de energía negativo o enfermedades metabólicas. Para esto necesito la ayuda de usted, Carlos, y quiero que usted me diga cualquier enfermedad que a usted se le ocurre ahorita de alguna vaca, de las vacas recién paridas, de las más importantes, obviamente. Dígame una, Carlos. Yo no soy experto en el tema, pero estamos hablando ahí de fiebre de leche, por ejemplo. Eso, perfecto. Ahí nomás, Carlitos, no se me emocione, irá pensando en las otras. Fiebre de leche, ok. Ahora. Perdón. Los que nos siguen, por favor, que aporten a la opción QIA, y tengo abierto el Facebook también, por si acaso, o los que tengan mi WhatsApp, que me ayuden por ahí también. Excelente, ok. Incluso César, Irina me pueden ayudar también, ok. Empecemos con fiebre de leche, vulgarmente conocida como fiebre de leche, conocida técnicamente y como se debe llamar como hipocalcemia, la vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los síntomas de una vaca que tiene hipocalcemia, César, Irina o la audiencia? Si no me contestan rápido, lo puedo decir yo. Aquí tengo a alguien que escribió. Eso. Ahora, que era otra enfermedad, entonces esa la dejamos para después. Ok. Hay dos ya opciones ahí en enfermedades. Ok, hablemos obviamente, dejemos esas dos ahí y hablamos obviamente de hipocalcemia. Obviamente, hipocalcemia, ¿cuáles son los síntomas? Se dividen en 3 etapas, ¿verdad? Estos síntomas. Obviamente, la primera etapa empieza el animal a temblar. La segunda etapa, obviamente, ese animal cesa, obviamente se acuesta. Y en la tercera etapa, ese animal, obviamente, se puede hinchar y puede morir. Si ustedes, obviamente, se fijan, y no hay temperatura, más bien las orejas tienen una temperatura fría. Esos signos clínicos, en este caso de hipocalcemia, no corresponden a ninguna enfermedad infecciosa o signos clínicos bajo enfermedades infecciosas. Eso quiere decir que hipocalcemia va a estar clasificada debajo de enfermedades metabólicas. Vamos a ponerla y hacer una lista debajo de enfermedades metabólicas. Hipocalcemia, entonces, pertenece al grupo de enfermedades metabólicas causadas por un balance de energía negativo. Otra enfermedad, Carlitos. Ok, aquí tengo dos en Zoom y una en el WhatsApp. Metritis. Okay. ¿Pero cuál es? Metritis. Buenísimo, metritis. ¿Cuáles son los síntomas de metritis? Tenemos descarga vaginal, tenemos en muchos de los casos mal olor, tenemos un útero inflamado, obviamente, en muchos de los casos, y en algunos o muchos de los casos tenemos temperatura. Eso quiere decir que esta enfermedad va a estar clasificada debajo de la supresión inmune como una enfermedad infecciosa. Perfecto, tenemos ya una en cada grupo. Otra enfermedad, Carlitos. Vaca caída. Vaca caída, que es la fiebre de leche, hipocalcemia, es la misma. Y vamos a, mire qué interesante, alguien le dijo vaca caída, ¿verdad? Y vamos a aprender en esta charla que el nombre correcto es hipocalcemia. Y vamos a ayudar a esa gente. Okay. Ahí salió excelente. ¿Alguna otra? Retención de placenta metabólica. Perfecto, retención de placenta. Mire, ¿usted dijo retención de placenta metabólica? Bueno, eso lo puso entre paréntesis la persona que lo escribió. Ok, perfecto. Mire qué interesante. Retención de placenta. Hablamos otra vez de esos signos obviamente interesantes que se presentan en las enfermedades infecciosas. Retención de placenta. La placenta es una descarga. Obviamente esa vagina o esa vulva está inflamada. Obviamente ese útero tiene que estar inflamada. En algunos casos obviamente se presenta elevación de temperatura.
y obviamente en muchos de los casos mal olor. Eso quiere decir que esta enfermedad no es metabólica, obviamente está representada bajo el grupo de las enfermedades infecciosas debido a una supresión inmune. Pero vamos a hablar más adelante de cómo estas enfermedades, a pesar de que están divididas en dos grupos, están relacionadas una con la otra varias. en muchos de los casos. ¿Otra? Tengo varias. Dígamelas. Ok, le digo todas o de una en ¿Qué? una. O dígame una a una, nada más. Ok, cetosis. Y dice la persona que lo escribió que es metabólica. Mire qué interesante, cetosis. Mire los síntomas. Bueno, cetosis varias personas. Ok, cetosis, mire, síntomas clínicos de cetosis, ¿sí? En cetosis, obviamente, el animal que reduce el apetito, obviamente hay movilización de cetones, obviamente el animal en algunos casos se deshidrata, tal vez no existe inflamación, no hay temperatura, no hay mal olor, alguna gente obviamente puede oler esos cetones, pero no es un mal olor, obviamente ya lo dijimos, no hay la temperatura, no hay descargas, y por lo tanto esta enfermedad no está bajo el sistema de supresión inmune, sino está obviamente bajo enfermedades metabólicas debido a un balance de energía negativo. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, todavía no queremos confundirnos. ¿Alguna otra, Carlitos? Hígado graso. Hígado graso obviamente está igual que cetosis, es exactamente la misma, pero es una metabólica. Ok, hipomagnesemia. Hipomagnesemia, otra metabólica, obviamente es la deficiencia de magnesio. No, obviamente pasa mucho en los animales en transición, es una enfermedad importante, pero está obviamente debajo de enfermedades metabólicas, debajo obviamente de balance de energía negativo. ¿Alguna otra? Mastitis. Esa, Carlitos, era la principal que se nos estaba pasando. ¿Qué lechería no tiene mastitis? Si nos fijamos obviamente en una de las láminas pasadas, en los primeros 30 días en leche, una de las enfermedades principales, aparte de la aminitis, es mastitis, la infección de la glándula mamaria. Y mire qué interesante, ¿cuáles son los síntomas clínicos de mastitis? Obviamente es inflamación de la ubre, ocasionada por una infección, temperatura en algunos de los casos, descarga, obviamente, signos anormales de leche, obviamente esa es la descarga, y obviamente en algunos casos tóxicos pueden presentarse incluso mal olor. Por esos síntomas entonces y esos signos, esa enfermedad está clasificada como una enfermedad infecciosa debido a una supresión inmune. Y hasta ahí, Carlitos, vamos a ver cuántas enfermedades nos faltaron para poder avanzar en esto. Miren, enfermedades infecciosas bajo supresión inmune está entonces metritis, que la hablamos, perfecto, excelente la audiencia, retención de placenta, perfecto, miren, nos faltó neumonía, no es obviamente muy común, pero está obviamente debajo de esa, y mastitis, que es la principal. Y debajo, obviamente, de balance de energía negativo proveniente de enfermedades metabólicas, por cambios metabólicos, va a estar cetosis, excelente la audiencia, desplazamiento abomazo, no lo hablamos, pero lo hablamos obviamente anteriormente, y la hipocalcemia, que varias gente obviamente lo mencionó. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar más adelante de cada una de ellas, principalmente de metritis, retención de placenta, cetosis, desplazamiento de abomazo e hipocalcemia. La mastitis y la neumonía, especialmente mastitis, son charlas que tendrían que abarcarse por al menos de 2 horas y no vamos a hacerlo aquí. Así que les estoy avisando anteriormente que mastitis y neumonía vamos a pasarlas muy rapidito y vamos a enfocarnos en otras que son más importantes. Todos son importantes, pero mastitis obviamente nos tomaría otras 2 horas más. Perfecto. Hablemos entonces de esos dos desafíos. Obviamente hablamos de inmunosupresión y balance de energía negativo. ¿Qué es inmunosupresión? Obviamente el sistema inmunológico de este animal, conformado por obviamente esos glóbulos blancos, se suprime, baja obviamente en el modo de acción y en la cantidad. Estos glóbulos blancos, obviamente en el torrente sanguíneo, normalmente la función, todos ustedes lo saben, muy sencillo, obviamente cuando estas bacterias, en el caso de la glándula mamaria, invaden este tejido, encuentran obviamente recursos necesarios para poder multiplicarse y ocasionan obviamente una infección y obviamente una inflamación. Ante la presencia de una inflamación, obviamente estos neutrófilos, estos glóbulos blancos, dejan este torrente sanguíneo y obviamente la idea o la función de ellos obviamente es atacar y engulfar a estas bacterias y de esta forma obviamente eliminarlas. Ahora, ese es el trabajo normal que hacen obviamente estos glóbulos blancos o neutrófilos durante el periodo de lactancia.
Pero ¿qué es lo que pasa en el periodo de transición? Hay inmunosupresión. Y miren este cuadro interesante. Ese sistema inmunológico, hablemos de los neutrófilos, obviamente podemos verlo en esta comparación, en este cuadro de aquí. En la parte de abajo podemos ver las semanas relativas al parto. Y eso está dividido por una columna en el medio, donde es el día 0, que indica obviamente el día del parto. Si ustedes ven en la columna de la izquierda, podemos ver obviamente la función en relación a los neutrófilos, en cantidad y en función a estos glóbulos blancos. Si ustedes ven esa curva, esa comparación, obviamente en la 5ª semana antes del parto, estos neutrófilos empiezan a descender en cantidad y en modo de acción, en funcionalidad. Y se reducen, obviamente, hasta un punto a niveles bajos durante el periodo del parto. Pasando el parto, obviamente, si ustedes pueden ver en esta columna a la derecha, en esta referencia, obviamente la cantidad y la funcionalidad de esos glóbulos blancos otra vez empieza a aumentar hasta la 5ª semana, obviamente después del parto, donde estos ya representan una cantidad y una funcionalidad adecuada. Pregunta para la audiencia, Carlitos. Normalmente lo que hago yo es que doy premios a la gente que contesta, pero acá estamos desde lejos. Tal vez por allá la gente de Oltec o la gente de Corpeco nos puede ayudar con premios a la gente que contesta, si puede. Pero la pregunta aquí interesante es, y ojalá obviamente la audiencia nos pueda ayudar, es ¿por qué baja o la vaca representa una supresión en el sistema inmune? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? En colones, ¿cuánto es eso, Carlitos? 600 millones de colones. Esa es la pregunta de los 600 millones de colones. ¿Por qué el sistema inmune de ese animal se suprime en ese periodo de transición? ¿Por qué? Y las respuestas son variadas, ¿eh? No solamente hay una, pero queremos la ayuda de la audiencia, de Carlitos, de César, de Irina, de cualquiera que se presente para seguir avanzando. Si tiene por ahí el WhatsApp y el Facebook. Perfecto. ¿Hay alguien por ahí que se anime a darnos una respuesta? Son varias, ¿ah? Y todas me imagino que van a ser obviamente positivas. No hay ninguna que esté mal. Sí, hubo muchas respuestas en Facebook que no leímos y algunas se quedaron, entonces los animo. Ya tengo una aquí en Zoom. Dice que las proteínas o inmunoglobulinas se gastan en calostro. Ok, bueno, pero sí, es correcto, ¿verdad? Estamos hablando de dos cosas distintas también, ¿no? Inmunoglobulinas y sistema, obviamente, en el sistema inmune hay inmunoglobulinas y glóbulos blancos. Lo que estamos hablando ahorita es de neutrófilos. Ok, solamente, no estamos dice hablando que de estrés también por aquí. Estrés, ay. Esa va a ser obviamente el principal desafío. Si ustedes vieron en la fotografía, obviamente esa vaca en Costa Rica, en esa área de parto, de preparto, posparto, donde estaba ese animal, obviamente hay mucho estrés, ¿verdad? El parto genera estrés, el ambiente genera estrés, obviamente el balance de energía negativo causa estrés en el animal. Estrés, obviamente, es la clave para estos desafíos. Esa vaca va a pasar por mucho estrés. Ese parto, obviamente, genera estrés. Y el estrés, obviamente, hace que ese sistema inmune se suprima. Estrés, obviamente, en muchos de los casos a nivel celular, hace que no se produzcan o no se liberan citoquinas, no haya comunicación entre macrófagos y neutrófilos, y estos neutrófilos, obviamente, no lleguen a esos sitios de inflamación. Perfecto, estrés. Muy bien. Aumentan corticoides. Corticoides, obviamente perfecto, excelente, ¿verdad? Estamos hablando de corticoides a través de ese estrés, muy bien. Cambio hormonal, una regulación obviamente hormonal y un cambio hormonal increíble, muy grande en este periodo de transición, durante este periodo del parto, y obviamente eso hace que ese sistema inmune se suprima. Perfecto, ¿alguna otra más, Carlitos, por ahí que aparezca? Vamos a ver. No, estas son de las... Mire qué otra cosa interesante. Estrés metabólico, bueno, sí, es la misma, ¿verdad? Estrés metabólico al que se somete. Y correcto. Por baja energía, calcio y potasio. Qué excelente, ¿verdad? Obviamente hay deficiencia de calcio, que vamos a hablarlo más adelante. Obviamente cuando hay deficiencia de calcio, obviamente van a minimizar la cantidad y los números de neutrófilos. Excelente, perfecto. Y para acordarme de César, miren, otra cosa que ocasiona estrés, obviamente, es la presencia de micotoxinas.
Obviamente, si en las raciones que tenemos nosotros tenemos la presencia de micotoxinas, obviamente va a haber toxicidad, va a haber un estrés y obviamente va a haber una supresión en ese sistema inmune. Y obviamente van a haber muchas, ¿verdad? Van a haber muchas. Pero otra cosa importante también que hay que definir aquí es que esa supresión inmune es parte de la naturaleza. Tiene que pasar esto. Si nos tomamos en cuenta o nos ponemos a pensar en la formación de ese feto obviamente mientras está pegado en esa placenta, a través obviamente desarrollándose en ese útero y conectado a la madre a través del cordón umbilical, aún pertenece a la madre. Pero cuando ese feto empieza a separarse y empieza el proceso del parto, obviamente ese feto ya es un cuerpo extraño y ya no pertenece a la madre y pasa a ser un cuerpo extraño debido a su genética. Si esta supresión obviamente no existiera, si estos glóbulos blancos o neutrófilos no se minimizaran en cantidad y en acción, obviamente atacaran a ese cuerpo extraño. Pero la naturaleza, a través del creador, es tan sabia que hace que estos obviamente se supriman y se minimicen en función y en cantidad para que no ataquen a ese nuevo ser. Entonces, eso es lo importante. Ahora, la solución que les presentamos obviamente como Alltech ante la supresión del sistema inmune. Esto es algo natural que le va a pasar a cualquier animal. Primer parto, segundo parto, tercer parto, cualquier número de lactancias. Le va a pasar a ese animal. Pero lo que tiene que hacer un nutricionista y lo que tenemos que hacer nosotros, como obviamente compañías que tenemos soluciones y obviamente desarrollo en productos, obviamente es brindarle soluciones al productor a través de esas técnicas y conocimientos que podemos ofrecerles con Alltech y en el grupo de Costa Rica de Alltech. Y para eso, obviamente, tenemos que hablar, obviamente, de estrés oxidativo. Y para esto, obviamente, para combatir ese estrés oxidativo y para mantener esas células, sobre todo las células del sistema inmune, obviamente, un número que pueda ayudar a ese animal a que no presente tantas enfermedades infecciosas como lo hicimos en la lista anterior, tenemos, obviamente, la capacidad de utilizar un antioxidante. Y muchos de ustedes conocen que los antioxidantes, obviamente, o el principal, obviamente, va a ser el selenio. Desafortunadamente, en la mayoría de dietas, en algunos de los países, obviamente aún se utiliza selenio inorgánico. Lo que queremos ofrecerles a ustedes en este caso, obviamente para ayudar a la estabilización de esas células del sistema inmune, obviamente es el producto nuestro de selenio orgánico que se llama Cellplex. Es un selenio, obviamente, absorbido por células de levaduras, que obviamente es nuestro negocio principal. ¿Cómo funciona el Cellplex y qué es el Cellplex y qué es el selenio orgánico en este caso y cómo es absorbido por estas levaduras y cómo funciona? Para esto, Carlos, voy a presentar un video bien cortito y en este video lo que voy a hacer es que voy a narrarlo un poquito cómo funciona esto. Primero, para entender obviamente qué es un antioxidante, tenemos primeramente que entender un poquito de la estructura de las, a ver si me funciona esto, voy a pausarlo un poquito ahí, ¿sí? Si ustedes ven en esta gráfica, obviamente tenemos a la izquierda una molécula completa, obviamente sabemos que los organismos todos están conformados por moléculas y obviamente las moléculas están rodeadas por electrones y su núcleo. Y en este caso, en la izquierda, podemos ver que esta molécula posee todos los electrones y obviamente es estable y está completa. Cuando hablamos de oxidación, que es lo que pasa todo el tiempo a los seres vivos, a través de respiración, a través de estrés que hablaron en la audiencia, obviamente es un sistema, obviamente, un proceso normal. Tenemos que oxidarnos, tenemos que envejecer. Obviamente, al respirar oxígeno, estamos obviamente formando o creando radicales libres. Y obviamente dentro de nosotros, dentro de los animales, en este caso de las vacas, obviamente ocurre lo mismo. Una constante oxidación a través de la respiración celular y la respiración nuestra o a través de estrés. ¿Qué es lo que ocasiona obviamente esa respiración? Obviamente una oxidación, un envejecimiento, obviamente que pasa todo el tiempo. Y este envejecimiento obviamente es a través de la presencia de esos radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Ustedes lo pueden ver aquí, a la derecha de esa misma lámina. Obviamente a este radical libre le hace falta un electrón. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el radical libre? Ese radical libre obviamente va a robar un electrón a una molécula que está estable. Donde esas moléculas obviamente en la célula del sistema inmune. ¿Y qué es lo que hace un antioxidante? Obviamente brinda ese electrón, ¿sí? Que le falta a ese radical libre.
Esa es la función de un antioxidante, esa es la función de nuestro selenio orgánico Celplex. ¿Y cómo funciona esto? Carlos, ¿está viendo el video bien hasta ahí? Sí. El radical libre. A ver, no le copié, Carlitos. Sí, correcto, excelente. Excelente, ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, en este video lo que vamos a ver es cómo funciona un radical libre y cómo funciona un antioxidante. Ahí tenemos en negro un radical libre. Ese radical libre obviamente lo que va a hacer es que va a robar un electrón de una de las células obviamente sanas que poseen electrones, obviamente en este caso los glóbulos blancos. Al oxidarse, al romper esa membrana, al cambiar la estructura, obviamente esas células desaparecen. Ya no son funcionales y por lo tanto obviamente nuestro sistema inmune se ve suprimido. La diferencia que hacemos nosotros con Alltech es que creamos Celplex, una levadura obviamente que absorbe selenio. Aquí es muy importante recalcar esto, que esta levadura absorbe ese selenio en forma de selenoproteínas y las distribuye alrededor de esa levadura. Estas levaduras son altamente digestibles dentro del tracto gastrointestinal. Cuando esas levaduras, acuérdense que esto es una planta, una proteína, son absorbidas obviamente dentro del del intestino, estas selenoproteínas obviamente se digieren en forma de selenoaminoácidos. Y estos obviamente funcionan como antioxidante. Ustedes pueden ver que aquí ya ese radical libre obviamente es absorbido por ese antioxidante y de esta forma estos antioxidantes, el Celplex, el selenio orgánico de Alltech, obviamente va a proteger a las células del sistema inmune. Y no solamente células del sistema inmune, pero también, por ejemplo, espermatozoides. Otra, obviamente, función del selenio orgánico, ya que es obviamente altamente biodigestible, obviamente es que va a ser absorbido dentro de los músculos y puede formar un reservorio muy elevado cuando estos animales necesiten, obviamente, el sistema de defensa. Aparte, obviamente, como es un selenio orgánico, no forma antagonismo, no crea antagonismo con otros minerales que se encuentran en esa ración, especialmente yodo. En este caso, ustedes pueden ver el selenio inorgánico, no tiene una absorción, obviamente capaz de, en los rumiantes, sobre todo, el 60 al 70% es desechado, ya sea alimentado de una forma inyectable. Y aparte, este selenio inorgánico, obviamente va a crear, obviamente, antagonismo con otros minerales presentes en la ración, y obviamente esto va a desacelerar el proceso de desarrollo de los animales. Como estos, obviamente, minerales inorgánicos, el selenio inorgánico, tienen funciones, obviamente, al azar de ser absorbidos, no cumplen esa función de antioxidante, más bien de prooxidante, y lo que hacen es, obviamente, al no cumplir esta función, es que estos radicales libres aún siguen funcionando, actúan y quiebran, obviamente, esas membranas celulares del sistema inmune y, obviamente, causan problemas, como ya los hemos visto en las lecherías, ¿verdad? Retención de placenta, días abiertos, metritis, un sistema funcional, obviamente, sistema inmunológico muy por debajo de los niveles que deseamos. Y lo importante en recalcar aquí es que el selenio, obviamente Celplex, también actúa en un concierto como una banda con la vitamina, obviamente, E, que también es entre otro antioxidante, lo cual no pasa con un selenio de procedencia inorgánica. Entonces, la solución que queríamos hablarles un poco en la parte del sistema o la parte de supresión inmune. Ahora, hablamos de dos desafíos. Uno es la supresión inmune y el otro es balance de energía negativo. En el balance de energía negativo es interesante recalcar que todo animal que entra en periodo de transición, obviamente, se reduce el consumo de materia seca. Lo importante de recalcar aquí, obviamente, es que este animal necesita mucha más energía de lo que ella, obviamente, puede consumir. Naturalmente, este animal deja de consumir al acercarse a ese periodo de estrés, ese periodo de parto, ese cambio, obviamente, metabólico en este animal. Al consumir este animal menos energía de la energía que ella necesita, obviamente entra en una deuda de energía, entra en balance de energía negativo. Y al entrar en balance de energía negativo, obviamente se producen las enfermedades metabólicas que mencionamos anteriormente y comparamos en dos grupos. Y que vamos a hablar de cada una de ellas, de las principales, más adelante. Ok, ya que ahora definimos los dos desafíos que presenta todo animal en transición, vamos a hablar de cada una de las enfermedades en la parte del sistema metabólico o de la supresión inmune y vamos a definirlas y tratar de descifrar esto con los empleados y también con la audiencia.
Sin orden, hablemos de cada una de ellas. Primero, hablemos de fiebre de leche, como lo mencionó Carlitos. Fiebre de leche, obviamente el nombre técnico que quiero que ustedes obviamente empiecen a utilizar, no es vaca caída, no es fiebre de leche, sino es hipocalcemia. ¿Por qué se llama hipocalcemia? A mí me gusta interpretar y darle de conocer obviamente a la gente pensando en de dónde vienen esos nombres para que sea fácil de recordarlo. Hipocalcemia viene obviamente de 3 palabras, está conformada por 3 palabras. Hipo, cal y emia. Si unimos estas palabras y le damos obviamente la definición a cada una de estas, obviamente hipo significa debajo, niveles debajo, niveles inferiores. Hipo significa debajo. Obviamente la definición de cal va a ser de calcio y obviamente emia obviamente viene de la palabra sangre. Si unimos esas 3 palabras y obviamente las ponemos a consideración, vamos a descifrar que hipocalcemia, entonces obviamente va a ser una reducción de niveles de calcio bajos en la sangre. Y esta hipocalcemia se va a definir obviamente en hipocalcemia clínica e hipocalcemia subclínica. Y aquí una pregunta otra vez para la audiencia, Carlitos. Mi pregunta es para la audiencia, rapidito aquí para no demorarnos, se dice hipocalcemia, obviamente es una reducción o niveles bajos de calcio en la sangre. La pregunta para la audiencia es la siguiente. ¿A dónde se fue ese calcio de la sangre? ¿Por qué se moviliza calcio de la sangre en el periodo de transición? Habían niveles obviamente normales y ahora hay niveles por debajo de los normales. La pregunta es, de los 600 millones de colones, me dijo, ¿a dónde se movilizó ese calcio? Pregunta para la audiencia, el que aparezca primero ahí. Sí, ya está una respuesta aquí, dice que se fue al calostro. Perfecto, se fue a la formación, obviamente, y producción de calostro. Perfecto, riquísimo en calcio. ¿Qué más? Ayúdenos ahí, otra gente por ahí. Perfecto. A la ubre. Ubre, obviamente, 2 cosas interesantes ahí, Carlitos, ¿no? Obviamente, una, músculos, ¿verdad? El calcio, obviamente, los huesos son los que soportan esos músculos lisos. Y obviamente esa ubre tiene que empezar a funcionar, ¿verdad? Sobre todo el esfínter, excelente. Calcio, claro que ninguna de las respuestas es mía, ¿verdad? Es del público. Me están escribiendo. Mejor que sea del público, Carlitos, ¿ah? En la ubre, ¿qué es lo que pasa? Producción de leche, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros tomamos leche, ¿qué es lo que nos dicen nuestras mamás? Toma leche, Carlitos, para que no te quedes chiquito, porque tienes que ser alto, porque eso tiene bastante calcio para tus huesos. Esto quiere decir, obviamente, que la movilización de calcio de esa sangre va a esa leche, para fortificar esa leche, para, obviamente, alimentar ese ternero. Movilización, obviamente, un incremento en la movilización de calcio de sangre y de huesos a la leche. Excelente. Otra cosa interesante que a veces nos olvidamos es que el calcio es un mineral importante para la movilización de músculos lisos. Pero hablemos de eso más adelante. Ahora, toda vaca va a movilizar calcio de la sangre, va a movilizar calcio de los huesos, porque ya está ese feto, ya está ese ternero ahí y ese animal tiene que empezar a producir leche. Ahora, pregunta para la audiencia. Todo animal va a presentar de alguna forma hipocalcemia. ¿Qué porcentaje creen ustedes, a la audiencia, que presentan las vacas en hipocalcemia clínica versus hipocalcemia subclínica? Recordemos, clínica es aquello, todo lo que yo puedo ver, en este caso obviamente vaca temblando, vaca caída, orejas obviamente frías. E hipocalcemia subclínica va a ser aquello que yo no puedo ver, ¿sí? Pregunta para la audiencia, ¿qué porcentaje creen ustedes que en las lecherías hay de hipocalcemia subclínica? O en general, de 100 vacas, ¿cuántas vacas creen que puedan presentar hipocalcemia subclínica? Tenemos una respuesta ahí, parece, Carlitos. Sí, dice que 90% subclínicas y 10% clínicas. Excelente, excelente respuesta. Miren qué interesante aquí, miren qué interesante. La hipocalcemia clínica, aquella que se puede ver, ¿sí? Vacas caídas, vacas temblorosas, solamente se presenta en menos del 6% de las vacas. Eso quiere decir, como lo dijo la persona en la audiencia, que 95-94% de esos animales va a presentar hipocalcemia subclínica.
Si analizamos a un montón, a un grupo de vacas, a un grupo de 100 vacas, y sacamos muestras de sangre, obviamente para medir calcio por miligramos por decilitro, vamos a ver que la mayoría de los animales obviamente han movilizado calcio de esa sangre. ¿Por qué? Porque es obviamente un mineral importante que nos va a ayudar obviamente en producir esa leche y mover ese mineral para esa leche que ya va a alimentar a ese ternero, pero sobre todo para la movilización de músculos lisos y sostenimiento de ese esqueleto. En la hipocalcemia obviamente clínica podemos hablar de 3 etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, bien rapidísimo. En la etapa 1 obviamente empieza la inestabilidad del animal, ya que los niveles del calcio están oscilando entre 0.7 entre 0.7 y 0.8 miligramos por decilitro. En la etapa 2, si ese animal obviamente llega a la etapa 2, obviamente sus niveles de calcio disminuyen a menos de 0.5 miligramos por decilitro y ese animal obviamente cae. Al haber obviamente una baja resolución de calcio, obviamente, obviamente no se puede ese animal mantener estable. En la tercera etapa, obviamente, ese animal ya en posición de yacimiento puede obviamente morir. Pero es interesante mencionar aquí que la mayoría de vacas va a presentar, obviamente, como lo mencionaron ustedes, hipocalcemia subclínica, porque es algo natural, es un proceso natural que estos animales van a presentar. Y por lo tanto, obviamente, ya ustedes han escuchado las recomendaciones de veterinarios o nutricionistas, obviamente atender a los animales con suministros de calcio a través de sueros intravenosos o a través de cápsulas, obviamente, que tengan un alto contenido en calcio después del parto. Ahora, aquí una cosa interesante, Carlitos y la audiencia. El calcio, como lo venimos mencionando, obviamente es un mineral importante para ayudar a la movilización de ese músculo liso. Y hay 3 funciones importantes musculares que tenemos que mencionar, obviamente, que van a pasar durante y después del proceso del parto. En el parto, obviamente, tiene que haber movilización de un músculo liso muy importante, obviamente conocido como ese útero. Aquí tenemos un útero falso de plástico, ya obviamente involucionado, ¿sí? Obviamente no está inflamado. Pero para que este útero obviamente tenga esa involución natural y se presente en este peso y obviamente pueda volver a trabajar para que reducir obviamente los días abiertos de animales y ese periodo obviamente ese animal pueda ser concebido, esto tiene que involucionar, pero para que esto involucione obviamente tiene que haber movimiento muscular, ¿verdad? Un continuo obviamente movimiento muscular al parto para obviamente sacar ese feto al exterior. Y después del parto, obviamente, para limpiar, hacer un contenido flashing, lavar todos esos residuos, ese tejido, esa mucosidad, esa sangre que queda después del parto. Este es un músculo que tiene que ser movilizado. Ahora, otro músculo importante que tiene que empezar a movilizarse, obviamente, es el estómago, ¿verdad? Si lo ponemos ver aquí tenemos el esófago, aquí tenemos el rumen, tenemos obviamente el abomaso, tenemos el omaso acá, a ver si mis dedos no me fallan, y tenemos el retículo, ¿sí? Este músculo también tiene que entrar en funcionamiento. Acordémonos, este animal obviamente acaba de parir, tiene que consumir bastante energía a través del forraje de carbohidratos para empezar a producir leche que ya está esperando ese ternero obviamente en el piso. Ahora, si ese animal presenta hipocalcemia, ya sea clínica o subclínica, esos músculos obviamente van a tener una deficiencia en la parte de movilidad, de motilidad. Eso quiere decir que van a pasar ciertas cosas u otras obviamente enfermedades relacionadas, hipocalcemia, no solamente la presencia obviamente negativa de calcio en la sangre. Pero si este estómago no está movilizándose, ¿qué es lo que puede pasar? Le preguntamos a la audiencia si por ahí tienen algunas respuestas. Si no se mueve, si este músculo liso no está en movimiento, ¿qué es lo que puede pasar, Carlitos? ¿Qué es lo que va a pasar? Esperemos las respuestas del público. Mire, tiene que movilizarse, ¿verdad? Tiene que empezar ruminaciones, pero no se moviliza porque tiene obviamente hipocalcemia clínica o subclínica. ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces? Ahí tenemos una respuesta, mire. Dice desplazamiento de abomaso. Exacto, muy bien, excelente. Y tenemos ahí obviamente en esta lámina, obviamente, qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Si esto no se moviliza, obviamente no hay una fermentación exclusiva aquí, hay obviamente movilización de gas y este abomaso se va a desplazar. Por lo tanto, obviamente en algunos de los casos, si no hay motilidad de este movimiento, de este músculo liso, obviamente también el animal
tiene que empezar a movilizar reservas de energía del cuerpo, y obviamente va a haber una producción obviamente exagerada o elevada de cetones. Quiere decir que también la hipocalcemia puede ocasionar obviamente cetosis en algunos de los casos, y por lo tanto un decremento en la producción de leche. Ahora, en el otro músculo liso, perdón si me alejo a veces del micrófono, tenemos obviamente este útero. ¿Qué va a pasar, Carlitos y la audiencia, si esta vaca tiene hipocalcemia clínica o subclínica y este músculo liso no se puede movilizar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Tenemos por ahí alguna otra respuesta? Tiene que movilizarse, ¿verdad? Pero hay hipocalcemia clínica, subclínica. Hay deficiencia de calcio para movilizar este músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tenemos por ahí alguna respuesta, Carlitos? Se nos da durmiendo la gente ya. De momento, aquí ya. Retención de placenta. Perfecto, excelente. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Obviamente quiero, aquí tengo algunos juguetes, ustedes pueden utilizar lo mismo. Yo lo que hago es que utilizo una bolsa, una funda, como le decimos en Ecuador, ¿verdad? De basura, para representar a la placenta. Obviamente esta placenta está añadida en ese útero durante el periodo de gestación. Pero después que pasa ese periodo de gestación y ese feto ha sido expulsado, obviamente esto forma un cuerpo extraño que tiene que ser eliminado. Y una de las formas como es eliminado es a través, obviamente, de ese movimiento de ese músculo liso. Tiene que movilizarse para poder expulsar esa placenta. Pero si hay hipocalcemia, si hay deficiencia de calcio en la sangre, de movilización de calcio en este músculo, obviamente esa placenta no va a ser retenida. Otra cosa importante que va a pasar aquí, obviamente, es que si ese músculo liso, obviamente, no está en continuo movimiento, también va a haber, obviamente, o posibilidad de desarrollo de metritis. Y si hay metritis, obviamente hay ausencia de fertilidad, obviamente días más abiertos, y así, obviamente, podemos hablar de mayoría, obviamente, de consecuencias desarrolladas por solamente hipocalcemia. Lo que quiero decir es que a pesar de que las enfermedades están separadas tanto en dos grupos, en la parte infecciosa como en la parte metabólica, muchas de ellas obviamente van a interactuar y van a relacionarse unas con otras. Hablemos de otra enfermedad, hablemos de metritis. Esta es para mí la más difícil, no por la definición, sino obviamente por el grado, obviamente, cómo las personas que trabajan con estos animales pueden obviamente dar un protocolo obviamente debido a estos animales. Pasa mucho aquí que en las lecherías, cuando hay vacas con metritis, hay un exceso o un uso excesivo de antibióticos por falta, obviamente, otra vez, de saber si esas descargas son buenas y son malas. Y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué significa metritis? Otra definición importante. Acordémonos que las palabras obviamente tienen su significado. Metra e itis. Metra, obviamente, de la palabra matriz, obviamente de este órgano importante, e itis, inflamación. Si ponemos obviamente esas palabras en conjunto, vamos a darnos cuenta que obviamente la palabra significa una inflamación de la matriz o una inflamación del útero. Una inflamación obviamente causada o que envuelve todas las capas del útero. Pero aquí hay una cosa interesante. ¿Cuáles son los signos clínicos de una metritis? Y vemos esto pausadamente. Tenemos obviamente inflamación del útero, tenemos contenidos de fluidos. Esos fluidos tienen obviamente en muchos de los casos son fétidos, descargas fétidas. Aguados, miren qué interesante, de coloración café rojiza, acompañados obviamente por reducción de la producción de leche, en algunos casos toxicidad, pero miren una cosa interesante aquí. Fiebre, más de 39.5 grados centígrados. El error que cometemos en muchas de las instalaciones es que vemos descarga y no vemos otras cosas y hacemos un uso excesivo e inapropiado de antibióticos, que es lo que nos preocupa y que es lo que obviamente esta industria tiene que tener mucho cuidado en cuidar y utilizar esos antibióticos para que no sean removidos de esta industria, ni obviamente de lo que podamos hacer con ellos. Ahora, esto vamos a pasarlo muy rápido. Lo hago esto para mucha gente que no sabe obviamente reconocer dónde están las partes del útero. No vamos obviamente a tomarnos mucho tiempo en esto. Pero, ¿qué es metritis? Hablamos obviamente de la inflamación, obviamente, de ese útero. ¿Qué es lo que ocasiona inflamación? Obviamente, en la mayoría de los casos, una infección obviamente causada por bacterias. Fíjense en la foto que teníamos obviamente en esa vaca en Costa Rica.
Es un animal que va a parir en un sistema obviamente de alto estrés, encerrado, obviamente en algunos de los casos con falta de agua, falta de comida, obviamente, pero un ambiente muy húmedo. Y obviamente en ese ambiente húmedo estamos ya desafiando a ese animal y estamos obviamente creando un ambiente ideal para que haya crecimiento de bacterias. Esas bacterias, al darse cuenta obviamente que pueden entrar a través de desarrollarse en ese ambiente y entrar en ese útero, obviamente ese útero presenta las condiciones extremadamente adecuadas para que esas bacterias se puedan multiplicar. Obviamente humedad, obviamente residuos de tejidos, una acidez estable para que puedan ellas proliferar. Obviamente entran y al presentar obviamente estas condiciones se multiplican y obviamente ocasionan infecciones que ya mencionamos anteriormente. Obviamente algunas graves como estas y algunas obviamente de alta toxicidad como estas donde involucran ya varias capas obviamente de los tejidos o las capas del útero. Pero mira una cosa interesante aquí y en esto de la capacitación al empleado. Toda vaca va a tener descargas. Lo importante es saber diferenciar entre descargas normales y descargas anormales, entre una infección y un proceso natural. Para que el empleado entienda este proceso, tenemos obviamente que indicarle tal vez cómo funciona esto. Este útero que abarca durante la gestación ese ternero, obviamente llega a pesar hasta 10 kilogramos. Después que ese ternero, ese feto ha sido expulsado, obviamente ese líquido, ese residuo que queda ahí, obviamente queda pesando todavía en ese útero y llega a pesar de 8 kilos y va descendiendo en su peso, obviamente después hasta 21 días, donde ya ha recuperado más o menos un tamaño y un peso normal como este útero de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa en ese periodo? ¿Qué es lo que va a hacer el animal con ese residuo que ha quedado en ese útero inflamado? Obviamente ya la placenta ha sido descartada, pero esos cuernos uterinos obviamente van a quedar inflamados, ¿sí? Este es un tamaño obviamente muy inflamado. ¿Qué es lo que va a pasar con esos residuos, con esa inflamación, con esos restos de tejido, con esos restos obviamente acuosos, líquidos que haya dejado aquí ese feto en ese útero? Estos residuos tienen obviamente que ser lavados, tienen que ser eliminados. Eso quiere decir que van a haber descargas normales, naturales. Es un proceso normal y toma obviamente hasta 45 días en que ese útero puede involucionar correctamente y obviamente ese animal pueda ser inseminado otra vez y obviamente comenzar obviamente el proceso reproductivo. Pero veamos aquí, vamos a comparar entre descargas vaginales normales y anormales. Esto es un proceso natural. Muchas bacterias van a entrar todos los días a ese útero. Ya vimos el desafío que presentaba esa vaca. Obviamente, los glóbulos blancos forman una parte importante en ese lavado. Siempre van a entrar constantemente en ese órgano que está obviamente inflamado. Algunas veces obviamente van a causar obviamente el cambio de coloración, esa descarga. Ahora, eso es normal. En el día 2, obviamente, como ustedes compararon en esa curva, ya tenemos un poco más de movilidad de glóbulos blancos. Obviamente, la descarga que vamos a presentar, que puede presentar una vaca, obviamente va a ser comprendida por sangre fetal, maternal, fluidos fetales, etc. La coloración es interesante. Miren la coloración en estos guantes. Va a ser café, amarillosa o rojiza y tal vez espesa. No hay mal olor, no hay temperatura, la inflamación obviamente ese útero está involucionando normalmente. En el día 3, obviamente, ya hay más glóbulos blancos. Acordémonos, obviamente, de esa curva. Obviamente, la coloración, obviamente, va a cambiar. La apariencia es más blancuzca. Los glóbulos blancos empiezan a entrar más, empiezan a hacer, obviamente, atacar, a engulfar más, obviamente, bacterias y va a haber, obviamente, un lavado más consistente. Esas descargas son normales. Otra vez, no hay fiebre, la inflamación, obviamente, se va reduciendo, no hay mal olor, una descarga normal. No hay que usar antibióticos. Día 17 hasta el 30, más bloqueo se descarga, más glóbulos blancos entran, obviamente es más espeso y más blanco, no hay mal olor, obviamente una involución excelente, una descarga muy buena, obviamente no hay presencia de fiebre. Eso es bueno, eso es natural. La falla de muchos empleados o mucha gente que trabaja con estos animales es que apenas ven descarga, no ven otros síntomas, no ven obviamente la presencia de fiebre, no miden inflamación, no miran si la vaca está comiendo y qué es lo que hacen, sacar el antibiótico que lo tengan más cercano, obviamente en su botiquín de veterinario. Eso no se tiene que hacer. Solamente se tiene que utilizar antibióticos cuando sea necesario. Este es el caso, por ejemplo. Miren esa descarga comparada a las descargas anteriores.
Esta es fétida. Obviamente, si tuviéramos esa vaca al frente nuestro, olería mal. En ese caso, esta vaca presentaba temperatura más de 39.5 grados centígrados. La coloración es café rojiza. Obviamente es fétida, hay una inflamación todavía, el animal no está comiendo, hay reducción en la producción de leche, hay deshidratación, hay dolor, la cola está levantada, hay descarga vaginal. Eso tiene que ser tratado según protocolos del veterinario y siguiendo etiquetas. No caigamos en el error de hacer un uso indebido y excesivo de antibióticos, sobre todo en esta incidencia que es la metritis. Hablemos de otra, cetosis. Cetosis, como su palabra lo dice, obviamente viene de la palabra cetón. Se define obviamente como un incremento en la apariencia, obviamente, y la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre, como está el acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona. Obviamente es excrementada como un residuo en la leche y en la orina. Ahora, veamos aquí la cetosis como obviamente en una forma práctica cómo se puede explicar. En una vaca normal que ha pasado obviamente ese periodo de transición, ¿cómo funciona? Obviamente, en una vaca que ya ha pasado ese periodo de desafío, ella es alimentada con carbohidratos, no hay balance de energía negativo, obviamente el consumo de materia seca es normal o deseado, y las bacterias benéficas que están en el rumen transforman esos carbohidratos obviamente en ácidos acético, butírico y propiónico, que son obviamente ácidos volátiles. Y esa fuente de energía obviamente es utilizada por el hígado, obviamente para poder sustentar otros tejidos, obviamente que sean de función importante para el mantenimiento de ese animal. Y ese hígado obviamente va a producir glucosa, y esa glucosa obviamente en la glándula mamaria va a producir grasa y obviamente leche o lactosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un animal en el periodo de transición? Ese es un consumo de materia seca normal. Pero en el periodo de transición, antes y durante el parto y unos días después del parto, acordémonos que ese animal entra en balance de energía negativa. Ese consumo de materia seca se disminuye. Pero hay una función interesante aquí. Esa glándula mamaria todavía tiene que producir leche para ese ternero que ya está en el piso esperando leche. Las bacterias, obviamente, al tener insuficiencia de carbohidratos, no producen esa energía que tiene que ser transformada en ese hígado para mantener tejidos y glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer ese hígado entonces ante la ausencia de la energía promovida por esas bacterias en el rumen? Preguntamos para la audiencia, Carlitos, si todavía hay alguien despierto por allá en Costa Rica. Ese hígado tiene que mover, tiene que producir energía, tiene que buscar una fuente de energía para producir obviamente esa glucosa. Ya está el ternero ahí, tiene que producir leche. Carlos, ¿de dónde va a sacar entonces ese hígado, esa energía, si no hay obviamente, si hay una presencia, obviamente un consumo bajo de materia seca, hay deficiencia en eso? ¿De dónde va a sacarlo? Carlitos, pregúntele a la audiencia. Esperemos respuestas. Todavía no tengo nada ni en Zoom ni en WhatsApp. Vamos a ver en Facebook. Lo que pasa es que en Facebook a veces el asunto va un poco detrás. Más lento, ¿no? César, ¿está tú despierto? César Marín. César se nos fue. Irina Colina. Aparece como Irina Colina. Ok, más recientes. No. La última que tengo en Facebook de hace 21 minutos, ya tengo una respuesta, dice que del hígado, y otra persona dice que de las reservas del cuerpo. Exacto. De las reservas. Ese hígado tiene que producir, tiene que movilizar energía. El ternero está ahí presente, tiene que movilizar. Y la única opción que este hígado tiene es movilizar energía de esas reservas de grasas corporales de ese animal. Y por eso obviamente es importante considerar obviamente la condición corporal cuando secamos animales y entran en el periodo seco. Ese hígado tiene que movilizar obviamente energía. Lamentablemente ese hígado no va a poder oxidar o transformar toda esa energía obviamente que no le corresponde, obviamente en glucosa. ¿Y qué es lo que va a hacer ese hígado? Obviamente es transformar esa energía no va a poder oxidarla en cuerpos cetónicos, que ya lo hemos visto. Y obviamente en algunos de los casos donde hay exceso de movilización de cetones, obviamente
el hígado va a ser acumulado por grasa. Entonces, eso es lo importante. Perdón, ok. Ahora, hablando obviamente de cetosis, también podemos hablar de cetosis clínica y subclínica. Y si hacemos la misma pregunta a la audiencia, comparando esta enfermedad en clínica y subclínica en medida de porcentaje, si le comparamos con hipocalcemia, obviamente los números van a ser muy similares. La mayoría de vacas va a entrar obviamente en un balance de energía negativo. Eso quiere decir que va a haber una presencia muy elevada de animales en cetosis subclínica por un movimiento obviamente natural de esas reservas energéticas, ya que este animal obviamente reduce su consumo de materia seca. Esos cetones obviamente pueden ser movilizados, obviamente desechados a través de sangre y orina y pueden ser obviamente contados también en la sangre. Hablemos de desplazamiento de abomaso, ya entrando obviamente en la curva final un poquito de esta presentación. El abomaso, acordémonos obviamente cuando estamos trabajando con empleados, muchos de los empleados ni siquiera conocen dónde está el abomaso. El abomaso, obviamente, uno de los compartimentos de este estómago está obviamente en la parte debajo de este animal y se moviliza, obviamente, como lo mencionó la audiencia, cuando hay una falta de consumo de materia seca. Si lo vemos aquí, obviamente, en esta gráfica, obviamente podemos mencionar esos 4 compartimentos. Tenemos el esófago por donde entra, obviamente, los carbohidratos. Tenemos el retículo, tenemos obviamente el compartimento más grande que es el rumen, tenemos el omaso y finalmente tenemos el abomaso, donde obviamente funciona como un estómago verdadero, donde hay simulación de nutrientes. ¿Qué va a pasar cuando ese animal obviamente no moviliza ese músculo liso? Obviamente una persona de la audiencia lo mencionó, se llena esto de gas, ese abomaso se llena de gas y se desplaza en la mayoría de los casos al lado derecho y ahí es donde podemos obviamente presenciar ese sonido obviamente muy característico, agudo de ese abomaso desplazado, como podemos ver aquí en este corte transversal de este animal. Ahora, aquí otra pregunta para la audiencia, Carlitos, esperemos que tengamos todavía gente aquí. La pregunta es, si ese abomaso se desplaza, obviamente ante la falta de ese movimiento, del movimiento de este músculo liso o de la falta de alimentación, ¿qué es lo que puede entonces ocasionar un desplazamiento de abomaso? ¿Cuáles son las causas de un desplazamiento de abomaso? Quiero que me ayude la audiencia, por favor. A ver si todavía hay gente. Aquí hay, habla de parto. ¿Ok? Después del parto, obviamente hay bastante espacio en esa cavidad y obviamente puede ser que ese abomaso y ese espacio obviamente crea ese desafío para que ese abomaso se pueda movilizar. Parto, excelente, perfecto. Aquí me están escribiendo, vamos a ver. Esta es interesante, Carlitos, por desplazamiento de abomaso no solamente es exceso de concentrado, sino de muchas cosas. ¿Perdón? Exceso de concentrado. Exceso de concentrado, perfecto, muy bien. ¿Qué más? No sé, aquí me están escribiendo. Vamos a ver, estrés, cambio de alimento. Y por aquí hay alguien escribiendo. Envíalo rápido, don William. Aquí. Ya, falta fibroso. Falta de fibra. Miren, perfecto. Todo lo que la audiencia va a contestar ahorita, todo posiblemente tenga razón. Mire, acidosis luminal, de grupos, cambio social, cambios de alimentos, acidosis, en un ambiente desafiante, en grupos donde hay obviamente la presencia de vacas de primer parto y de vacas de más de un parto, competencia por alimentación, no empujar ese alimento obviamente cada hora o cada 2 horas como es debido, una sobrecarga en los corrales. Falta obviamente de agua, falta obviamente de aspersores, estrés calórico. Todo lo que ocasiona obviamente una disminución en el consumo de materia seca, como lo dijo la audiencia, tamaño de partículas, cambio de alimentación, cambio de grupo. Todo eso puede ocasionar un desplazamiento de abomaso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que cuando ustedes se encuentren vacas que tengan abomazos desplazados, no solamente vean a la dieta, pero vean obviamente otros desafíos que puedan estar ocasionando este tipo de incidencia en estos animales. La lista es larga y obviamente es una enfermedad muy complicada y muy costosa en algunos de los casos. Retención de placenta, obviamente son membranas fetales retenidas
Y la pregunta es, ¿por qué se retienen, verdad? Y vamos a preguntarle a la audiencia. Estas membranas fetales, en algunos de los autores obviamente dicen que después de 24 horas, si aún no han sido obviamente desechadas, se tienen que considerar como retención de placenta. Antes de 24 horas hay que esperar a ese animal. Pero la pregunta es, ¿por qué se retienen? Y para obviamente entender esa pregunta, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo esa placenta está añadida dentro de ese útero? Y para eso tenemos que entender dos estructuras básicas del útero y la placenta. En el útero, dentro del cuerpo del útero, tenemos obviamente las carúnculas, que son obviamente unos botones, que se van a añadir al otro botón que está presente en los cotiledones, obviamente en la placenta. Perdón, obviamente que me desaparecía ahí, esas carúnculas y esos cotiledones están pegados durante la gestación, obviamente placenta y útero, para protección de ese feto y desarrollo de ese feto. Durante la gestación, obviamente, tienen una función principal de inmovilización de nutrientes, obviamente sangre, y obviamente la protección, obviamente, y la fijación de esa placenta de ese útero. Pero, ¿qué es lo que pasa después del parto? Miramos esta gorra, ¿sí? Propaganda de una vez ahí, Carlitos. Comparemos esos cotiledones y esas carúnculas con esta gorra y este mecanismo que tiene de bloque aquí atrás, estos seguros. Comparémoslos con esta gorra. Están conectadas los cotiledones y las carúnculas durante la gestación. Pero después de la gestación, una vez culminada la gestación, esas carúnculas y los cotiledones tienen que separarse, ¿verdad? Se separan esos botones y esa placenta es desechada. Mi pregunta es, para la audiencia, esperemos que nos puedan ayudar nuevamente, y mil disculpas por hacer esto interactivo, pero me gusta que la gente participe. La pregunta es, ¿por qué creen que estas carúnculas y cotiledones no se separan entonces y ocasionan una retención de placenta? ¿Cuáles pueden ser las razones? Si nos pueden ayudar ahí la audiencia, Carlitos. ¿Cuáles son las razones de que esta placenta no se separe, no sea desechada y se retenga? Eso quiere decir obviamente que aún los cotiledones y las carúnculas en algunos sitios están todavía pegadas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles pueden ser las razones? Y hay varias también. Dice por aquí, deficiencia de selenio, baja motilidad uterina. Wow, excelente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocasiona baja utilidad uterina? Obviamente deficiencia de calcio, hipocalcemia. Miren qué interesante. Y la otra, qué interesante y qué bien que la ha contestado. Falta de selenio, ¿verdad? Obviamente, ¿qué es lo que ayuda el selenio? Es un antioxidante. ¿Qué es lo que hace un antioxidante? Obviamente, preservar esa célula del sistema inmune. Si hay deficiencia en selenio, obviamente hay deficiencia en la motilidad y funcionalidad de esos glóbulos blancos. ¿Qué es una placenta? Es un cuerpo extraño. Una vez que no está pegada en ese útero, es un cuerpo extraño. Pero si hay inmunosupresión y no hay suficiente, obviamente, una deficiencia de selenio, obviamente no hay presencia de glóbulos blancos. Al haber, obviamente, ausencia de glóbulos blancos, una disminución, obviamente no van a atacar ese cuerpo extraño y esa placenta sigue retenida. Excelente respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Otra cosa que puede ocasionar, obviamente, también ese estancamiento en esa liberación de la placenta, obviamente puede ser inflamación, obviamente, de ese útero. ¿A través de qué? Obviamente, estrés. Estrés, obviamente, proveniente del ambiente, a través de malas prácticas de parto, malas prácticas obstétricas, incluso, obviamente, estrés físico de los animales. Perfecto, excelente respuesta a la persona que contestó. Muy bien. Acordémonos, mastitis, otra enfermedad importante, no vamos a hablar de ella en esta presentación porque es mucho más larga, pero definamos obviamente el nombre de ella. Mastitis viene de la palabra masto e itis. Itis significa inflamación y masto significa pecho. Obviamente, si ponemos las dos palabras en conjunto, se va a significar o va a darnos la resolución de inflamación de pecho, ocasionada obviamente por una infección, en algunos, en mayoría de los casos por bacterias o por otro tipo de estrés, físico incluso. Neumonía, tampoco vamos a hablar de ella en bastante aquí. La neumonía es una inflamación de los pulmones. Vemos aquí en esta fotografía, obviamente, un tejido sano en los pulmones, rosado, una coloración excelente, alvéolos presentes, pero obviamente en la inclusión de virus y bacterias a través, obviamente, de partes externas, obviamente se forman pulmones consolidados. Y ya para acabar, Carlitos, aquí,
para no, obviamente, poner más tiempo en esta presentación. Una parte importante que tenemos que capacitar a los empleados, para esto obviamente está César Marín allá de Alltech en Costa Rica, que puede hacer esto. Lo mencionamos anteriormente, los empleados tienen una excelente actitud y manejan muy bien animales, pero carecen obviamente de saber definir y buscar ese tipo y monitorear obviamente a los animales recién paridos. Esto es muy importante. Todo animal parido obviamente va a pasar por dos desafíos y hay que monitorear a los animales días continuos, días seguidos. Hay que estar en constante monitoreo. Y para esto vamos a hacer dos cosas. Vamos a medir obviamente la actitud y el apetito en una forma diaria, si se puede, en las instalaciones en Costa Rica. En actitud, ¿qué es lo que vamos a ver? Obviamente actitud anterior, actitud lateral y actitud posterior. Eso es lo que vamos a medir. ¿Qué es la actitud? Obviamente, ¿qué es lo que está presentando ese animal en cuestión de signos clínicos? En este caso, por ejemplo, la actitud frontal. ¿Qué es lo que podemos ver en estas vacas que estamos monitoreando diariamente? Miren, en este caso podemos ver obviamente orejas caídas, podemos en algunos casos sentir la temperatura de las orejas, podemos ver los ojos, podemos ver deshidratación, obviamente podemos ver descarga en la parte de la nariz, obviamente, o en el caso extremo podemos ver resequedad, podemos tomar temperatura, podemos también ver descargas de olor en el aliento también. Eso es en la parte frontal. Y importante, ver cuánto están comiendo esos animales, obviamente en el caso de las vacas que son ofrecidas, obviamente, dietas mezcladas. En la parte trasera, ¿qué es lo que podemos ver? También en la parte lateral, miren esta vaca de aquí, tenemos la cola levantada, obviamente es dolor, inflamación, podemos ver esa vulva obviamente también inflamada, podemos ver que está descargando, podemos oler, podemos tomar temperatura, podemos ver esa ubre, si está inflamada, si está muy seca, obviamente podemos ver cuartos inflamados, si hay presencia o no de mastitis, podemos ver también cojeras, podemos ver, medir también cómo esa vaca está caminando, mover obviamente ese animal para ver si el animal tiene problemas de laminitis. Obviamente, si comparamos estas dos vacas de la izquierda con la vaca de la derecha, podemos ver que la vaca de la derecha está obviamente muy sana. Tiene obviamente ruminaciones adecuadas, respiraciones adecuadas, no tenemos presencia de inflamación, descarga, mal olor, etc. Esa es en la parte de atrás. En la parte lateral, ¿qué es lo que podemos ver? Obviamente, con la ayuda de estetoscopios podemos medir las respiraciones por minutos, podemos ver ganglios inflamados, podemos también contabilizar, obviamente, la cantidad de ruminaciones por minuto. En la parte trasera, obviamente, el estiércol, muy importante, la consistencia, el olor, ¿verdad? La coloración también en muchos de los casos. Esto es un monitoreo que se tiene que hacer todos los días, si es posible. Si los animales no son atrapados, al menos caminar esos corrales donde están los animales recién paridos para ver si podemos observar este tipo de signos clínicos para poder obviamente asistir a los animales y evitar obviamente desgracias. Una de las cosas sistemas que se ha desarrollado acá, alguna gente ya no lo utiliza, tal vez esto para algunos en la lechería en Estados Unidos sea muy viejo, pero los crayones son muy interesantes de utilizar, ya que se pueden hacer marcas en las vacas todos los días, marcas de qué enfermedad tienen, cuántos tratamientos han recibido, cuántos días, cuándo parió ese animal, etcétera, etcétera. Lo que ayuda a esto, obviamente, esas marcas, es a que cualquier persona que entre a ese corral de vacas recién paridas tenga esa información en la misma vaca y obviamente sea muy fácil de movilizar a los animales para que obviamente se puedan hacer protocolos adecuados. Y obviamente, con esto es el último slide, Carlitos, las herramientas adecuadas, esto es muy importante. Guantes, obviamente, de inseminación para chequear metritis, descarga, inflamación en el útero. Termómetros, estetoscopio, obviamente termómetros para definir si hay fiebre o no. Esto es muy importante para resistirnos en el uso excesivo de antibióticos. Y guantes no solamente para protección del animal, sino del empleado también. Y con eso, Carlos, acabo la presentación. Un agradecimiento muy cordial desde acá de Estados Unidos, un agradecimiento bendecido, obviamente, por la oportunidad que ustedes me dan de estar aquí.